Hola, mi nombre es Gonzalo Frontera, legajo 75259 y a continuación desarrollaré el tema solidificación homogénea para la cátedra Ciencia de los Materiales del curso 2 de 3. ¿Qué es la solidificación homogénea? Es el paso del estado líquido a sólido de los materiales y se logra reduciendo la temperatura del líquido por debajo de la temperatura de solidificación. Por ejemplo, en el caso de agua, se da cuando descendemos la temperatura por debajo de 0 grados. Sucede debido a que la energía asociada con la estructura cristalina del sólido es entonces menor que la energía del líquido. Esta diferencia de energía, delta G, es la fuerza motriz para la solidificación. Consta de dos etapas, la nucleación y el crecimiento. La nucleación es el primer indicio de una fase sólida dentro de una fase líquida. Se generan pequeñas partículas llamadas embriones, las cuales se generan y disuelven muchas veces hasta que una de estas partículas tiene el tamaño suficiente para no volver a disolverse. Este tamaño está dado por el radio crítico. El radio crítico es el tamaño mínimo necesario para que un embrión no se vuelva a disolver. Entonces, esta pequeña partícula, cuando se genera, si su radio es menor al radio crítico, la llamaremos embrión. Pero si su radio es mayor al radio crítico, pasa a ser un núcleo. El crecimiento de estos núcleos se da a medida que desciende la temperatura. Por lo tanto, durante la solidificación coexisten ambas fases, la sólida y la líquida. A continuación podemos ver que al principio tenemos un embrión que una vez que alcanza su tamaño se convierte en un núcleo y luego se van aglomerando nuevos embriones, lo cual va generando el comienzo de la solidificación, del crecimiento. Subenfriamiento. Es la diferencia de temperatura real del líquido y la temperatura de solidificación del equilibrio. Por ejemplo, en el caso del agua, si tenemos su temperatura real, su temperatura de solidificación de equilibrio es 0 grados. Y si tenemos un líquido a menos 7 grados, la diferencia, 7 grados, es el nivel de subenfriamiento que tenemos. A medida que el subenfriamiento aumenta también la fuerza motriz termodinámica para la solidificación. Las condiciones favorecen a que el sistema se solidifique. Y si aumenta el subenfriamiento, disminuye el tamaño del radio crítico. La nucleación homogénea se da cuando hay subenfriamiento, lo cual genera dos factores que favorecen la formación de los núcleos. Estos dos factores son, el primero, que los átomos pierden su energía térmica. Entonces la probabilidad de que se formen embriones más grandes para que luego se conviertan en núcleos aumenta. Y también que a mayor diferencia de energía, de G, se reduce el tamaño del radio crítico del núcleo. Es decir, tenemos embriones más grandes y la exigencia del radio crítico disminuye. Favorece a que el sistema se solidifique. Y ocurre nucleación homogénea cuando el nivel de su enfriamiento es lo suficientemente grande para formar un núcleo estable. A continuación podemos ver cómo durante las etapas anteriores al núcleo crítico tenemos embriones de diferentes tamaños, los cuales se van disolviendo y generando nuevamente hasta que alcanzan el tamaño del radio crítico. Una vez que se genera el núcleo crítico, el sistema se comienza a solidificar. Esta es la fórmula del radio crítico, es la forma de calcularlo y con las siguientes variables. Y a continuación tenemos un ejemplo de cómo se calcula el radio crítico en el cobre. Con la ayuda de la tabla que tenemos como dato en distintas bibliografías y en distintos sitios de internet, se pueden calcular el radio crítico del cobre con las variables que nos plantea el problema.